Una de las relaciones que se empezó a estudiar desde hace un tiempo o a ver es qué pasa con el COVID, cómo afecta al sistema neurológico y cuáles son las secuelas. Un poco acerca de esto vamos a hablar hoy con Mariano Pereira, que es neurocirujano y nos visita en el estudio. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Bueno, ¿qué pasa en el sistema neurológico cuando una persona tiene COVID? Ok, bueno, un poquito para poner en contexto, dada la pandemia, bien conocida, con todas sus vicisitudes, que ya la venimos viviendo hace más de un año y medio, los síntomas neurológicos se empezaron a ver desde el año pasado, en abril, mayo de 2020, y los primeros reportes fueron sidos de las poblaciones más golpeadas, siendo estas España e Italia, ¿sí? en nuestra relación epidemiológica, y dado el punto de que toda esta comunidad neurológica en sí se ha visto también golpeada en sus actividades y se ha visto reformulándose en el objeto de estudio, ¿no? Entonces, a partir de allí, por ejemplo, la Sociedad Española Neurológica reencausa sus estudios, ¿sí? Y empiezan a evidenciarse diferentes sintomatologías producto de una enfermedad sistémica producida por un virus. Es sabido ya del año 30 de que los virus, y específicamente algunos, atacan, ¿sí? Entonces se dicen que son neurotropos, es decir, se instalan en el sistema nervioso y dan manifestaciones siniestras, si quieren, al respecto de este ecosistema, ¿no? A sabiendas de que el SARS viene de la palabra de que se trata de una infección sistémica respiratoria, y a partir de allí el virus trabaja en distintas economías del organismo, siendo ellas las más golpeadas la parte vascular, ¿sí? La parte renal, porque actúa sobre una enzima específica que trabaja sobre los riñones, siendo las enzimas un mediador propio de ese sistema. Y a partir de esos, de hallarse vinculado a estos sistemas, genera un fenómeno inflamatorio, ¿sí? Con mediadores específicos de la sangre, en el que se produce un fenómeno sistémico en general y repercutiendo, ¿sí? A nivel neurológico. ¿Cómo lo podríamos entender si pusiéramos en síntomas, por ejemplo, y si esto se da mientras un paciente es positivo o si tiene que ver más con lo que llamamos hoy en día post-COVID? Muy buena pregunta, Gabriela. Lo que se está dando, y a medida que vamos avanzando en todo esto y lo que vamos aprendiendo, y lo que estamos viviendo nosotros en nuestra población, en nuestro medio, es que inicialmente los más afectados eran los pacientes de un rango etario adultos mayores, y que dada cómo se fueron dando los planes de vacunación, se están observando de que esos síntomas van apareciendo en una población más joven. ¿Bien? Tanto la parte respiratoria inicial, como también lo que se denomina un síndrome de fatiga crónico post-inflamatorio, post-COVID, ¿no? Y sobre todo algunos pacientes que tienen síntomas leves, estando en la casa, estando internado en una internación breve, y que después, por cómo el virus se deposita en algunos territorios específicos del sistema nervioso, presenta esas manifestaciones, y bueno, es un motivo de consulta, ¿no? Y también, debido a estos fenómenos inflamatorios, se produce sensaciones como, por ejemplo, el paciente te puede referir de que tiene poca productividad intelectual o cuestiones afines, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciamos una fatiga de un problema de rendimiento intelectual o la bruma que también estuvo sonando en estas últimas semanas? Bueno, ¿cómo hacen ustedes para poder diferenciar esto, ¿no? Allí se trabaja en equipo, se trabaja en conjunto, y entramos dentro de lo que es todo un área que es la parte neurocognitiva, ¿no?
se trabaja a partir de baterías de test, que es la parte de neuropsicología, y se aborda de manera interdisciplinaria a estos pacientes que son complejos porque vienen de un contexto también de pandemia, que no solo es lo neurológico, sino también lleva a abordar aristas de la parte emocional también, ¿no? Porque toda la situación de que todos sabemos, ¿no? de este enclaustramiento genera esas repercusiones que requieren ser abordadas desde esas diferentes aristas, ¿no? Y tanto la evaluación como el seguimiento y como así también su rehabilitación, por decirlo así. Claro. El hecho de que el cerebro, como todo nuestro organismo, ¿no? Pero el cerebro dependa tanto del oxígeno para funcionar de manera óptima, ¿está relacionado con esta consecuencia que tiene con el post-COVID y el sistema nervioso? Sí. Tiene una repercusión total, ¿sí? Y bueno, y allí también tenemos diferentes clasificaciones y diferentes formas de abordar a los pacientes, porque dependiendo del contexto clínico evolutivo del paciente, cómo el profesional lo va a abordar, y no es lo mismo un paciente que se ha encontrado inducido bajo fármacos y con medidas de soporte ventilatorio, y un paciente con medidas alternativas al respecto, ¿no? Claro, entonces, que estuvo inconsciente o no, digamos, ¿no? Entonces allí se trabaja de manera interdisciplinaria y bueno, por ejemplo, el área de kinesiología también forma parte del espectro de profesionales que trabajan en conjunto como para abordar esto que es complejo, ¿no? Mariano, una persona sale del COVID, se negativiza, como decimos hoy también, empieza su plan de recuperación en su casa, digamos, no tuvo una situación muy aguda, pero se siente fatigado o fatigada, siente esta bruma. ¿Esto tiene solución? ¿Cómo se trata? ¿Se trata con medicamentos? Bueno, decía con algo de kinesiología, pero ¿cómo es el abordaje? Sí, se hace un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Dentro de ellos también está mediar los fenómenos y paliar los fenómenos inflamatorios que ha tenido una repercusión, y hay una característica, es de que no cede con el reposo, ¿sí? Y esa fatiga persiste, ¿no? ¿Se puede hacer un reposo del sistema nervioso? No necesariamente, a ver, sí se puede hacer, pero depende de cómo el contexto clínico, el abordaje. Es muy difícil un abordaje estandarizado en estos contextos, ¿no? Cada paciente. Y por último, ¿cuál debería ser la consulta una vez que un paciente se negativiza? ¿Esperar a tener el síntoma o recomiendan hacer una consulta neurológica para hacer un análisis? La demanda la va teniendo el paciente, ¿sí? Lo bueno es saber que existe esto y siempre abordarlo de manera profesional, ¿no? Una demanda oportuna, y esto generalmente lo menciono a sabiendas de que, por ejemplo, el dolor de cabeza o la fatiga son síntomas que a veces no necesariamente tienen que ser en un contexto de pandemia, son los síntomas más frecuentes generalmente de una consulta. Entonces no todo es COVID, pero también hay que abordarlo de manera seria como se trata del caso, ¿no? Totalmente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos hablando con el doctor Mariano Pereira, neurocirujano, acerca de las consecuencias que tiene en el sistema nervioso la presencia del COVID y también cómo se trata esto en el post-COVID.